Bien. Ahora hagamos un ejercicio para poder comprender cómo se determina el precio de una opción frente a los diferentes valores posibles del activo subyacente. Es decir, podemos hacer una regla general de cómo debe ser el comportamiento de una prima de una opción. Originalmente vamos a estudiar los calls frente a todos los valores posibles del activo subyacente. Por supuesto, en la práctica es muy difícil contrastar este ejercicio, porque normalmente la variabilidad del activo subyacente es limitada para periodos cortos de tiempo. Y si queremos hacer un análisis ceteris paribus de cómo se comporta la prima frente a cambios en el activo subyacente, no podemos contrastar para un mismo título en un periodo corto de tiempo el comportamiento de la prima a los diferentes valores del activo subyacente. Sin embargo, el ejercicio es bueno y vale la pena estudiarlo, y lo podemos construir de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos un eje de dos coordenadas, el eje Y, donde estamos midiendo el valor de la prima, en este caso del call, mientras que en el eje X vamos a medir el valor del strike price y el precio o todos los precios posibles del activo subyacente. Fíjense qué interesante. Para cada opción el strike price es un valor fijo. Nosotros podríamos entonces en este gráfico, en este momento, describir cuáles son los valores mínimos que una opción puede tener. En ese sentido, podemos decir con toda propiedad que si la opción se encuentra en una situación fuera del dinero, es decir, siendo un call el valor del activo subyacente está por debajo de X, o sea, todos esos valores de precio del activo subyacente que se encuentran por debajo del respectivo strike price, yo puedo perfectamente afirmar que esta línea que acabo de dibujar en verde representa los valores mínimos de la opción que habíamos descrito hace unos minutos simplemente como 0. 0 como valor mínimo de la opción en el caso que la opción se encuentre out of the money. Pero para valores de S mayores que X, que hacen que esta opción se encuentre en una condición in the money, en el dinero, podemos hacer un pequeño artificio gráfico con una línea de 45 grados que refleje los valores proyectados de S menos X. Porque por cada dólar que se incremente el precio del activo subyacente, el beneficio se va a incrementar en $1. Por lo tanto, podemos perfectamente decir que esa línea de 45 grados nos está reflejando también el valor mínimo de una opción que se encuentra en una posición in the money. ¿Por qué? Porque ya yo sé que eso es lo mínimo que puede valer la opción, porque es el beneficio que a ese precio del activo subyacente nos está arrojando esa opción. Entonces tenemos en el mismo gráfico coexistiendo el valor mínimo de la opción para cualquier situación del precio del activo subyacente, se encuentre esta opción out of the money o se encuentre in the money. Muy bien. Si nosotros pudiéramos proyectar el comportamiento del precio de esa opción a lo largo de la vida de los diferentes valores del activo subyacente, podríamos notar un comportamiento parecido al que estamos describiendo con esa línea punteada. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si la opción se encuentra muy a la izquierda, el activo subyacente se encuentra muy a la izquierda de X, la opción se encontrará en una situación más o mayor fuera del dinero, out of the money. Es lo que conocemos como una situación deep out of the money.
Es decir, mientras más a la izquierda esté S en relación a X, más fuera del dinero está. Por lo tanto, la tendencia que va a tener esa opción va a ser a cero. Porque mientras más alejado se encuentre el activo, el precio del activo, el strike price, dado que la opción tiene una duración temporal que está marcada por el vencimiento del contrato, pues sencillamente menos probable que la opción sea ejercida, por ende, su valor económico debe tender a cero. Ahora bien, ¿qué ocurre para valores que se encuentran por arriba del strike price? Fíjense que estamos denotando claramente que la tendencia que tiene la línea punteada es a valer el equivalente a S menos X. Es verdad, en la medida que el activo vale más, la opción vale más, pero su valor va a tender a ser S menos X. Y empezando a analizar estos dos extremos, tratemos de entender por qué este comportamiento. Fíjense, mientras más a la izquierda esté S en relación a X, menos probable que la opción se ejerza. Por lo tanto, no importa que el activo subyacente suba o baje un poco, esa variación va a tener poca influencia en el resultado del ejercicio de la opción. La opción no va a ser ejercida y al final el flujo de caja que nos va a generar va a ser cero. Entonces podemos decir que si el activo sube un poco o baja un poco, simplemente el resultado no va a cambiar, va a seguir siendo cero. Podríamos decir 0 promediado con 0 es 0. Pero ¿qué ocurre cuando estamos muy a la derecha del strike price? Es decir, S alcanza un valor muy superior a lo que es el precio del strike price. Fíjense que es una situación completamente diferente. En este caso, cada dólar que sube el activo nos va a producir $1 de ganancia, pero cada dólar que baje nos va a producir $1 de pérdida o de dejar de cobrar en esa opción. Por lo tanto, fíjense que es interesante, no hay duda, mientras más a la derecha estemos del valor de X, que esa opción va a ser ejercida. No hay duda que esa opción va a ser ejercida. El problema que tenemos es si esa opción nos va a producir un nivel de ganancia fijo o al revés. Si dadas las posibles variaciones en el precio del activo subyacente, esa ganancia que vamos a percibir con el ejercicio de esa opción va a estar directamente asociada a las variaciones en el precio del activo subyacente. Y la respuesta definitivamente es sí. Si lo vemos en el extremo, comprar una opción que se encuentre en una situación deep in the money no nos genera incertidumbre en el sentido de saber que la opción va a ser ejercida, pero nos produce una gran incertidumbre en cuál va a ser el resultado de esa inversión. Fíjense que en buena medida se parece a haber comprado el activo, con una pequeña diferencia. Yo no compré a través de esta opción directamente el activo. Es como si hubiera comprado el activo a crédito, donde pago una inicial hoy, que es el equivalente a la prima, y el diferencial lo voy a pagar al momento de ejercer la opción. ¿Por qué? Porque evidentemente tengo que terminar de pagar el precio del activo para obtener el beneficio de ejercer la opción. ¿Pero qué ocurre? Tengo la misma característica de tener la posición o la propiedad del activo. Si el activo sube de precio, gano, y si el activo baja de precio, pierdo, porque yo pagué una prima muy alta. Por lo tanto, el valor esperado del resultado de ese juego se convierte en algo equivalente a tener el activo. Si yo puedo ganar lo mismo de lo que puedo perder frente a alzas o bajas del precio del activo, yo voy a tener un juego que dejó de ser asimétrico, como es el juego natural de las opciones, a ser completamente simétrico, como es el juego de tener la propiedad en el activo, donde si el activo sube gano y si el activo baja pierdo. Por ende, aquí yo puedo decir que si yo tengo una ganancia esperada y una pérdida esperada por la misma cantidad y le asigno la misma probabilidad, el valor esperado de ese resultado va a ser 0. Y por ende,
esa es la razón por la cual esta línea punteada tiende a ser S menos X, que es el beneficio que yo obtendría si ejerzo la opción hoy. Para entender este concepto con un poquito más de profundidad, basta que veamos entonces esta porción intermedia, la situación en la cual la opción se encuentre at the money. Fíjense qué interesante. Cuando la opción se encuentra at the money, estoy maximizando la asimetría del juego que implica tener una opción. ¿Por qué digo esto? Porque si el activo baja de precio, yo voy a perder la prima que pagué. Pero si el activo sube, yo empiezo a tener beneficios, y beneficios que pueden ser muy significativos en relación a la prima que yo pagué. Pero en el punto donde S iguala a X, es donde, desde el punto de vista estadístico, se maximiza la volatilidad en el resultado de mi juego. Porque de perder solamente la prima, puedo pasar a ganar mucho. Lo mismo le ocurre al vendedor. De ganarme la prima, yo puedo terminar perdiendo mucho. Entonces, ese es el punto donde el comprador de una opción está dispuesto a pagar más y el vendedor está obligado a tener que cobrar más para hacer este juego un juego justo para él. De tal manera que cuando la opción se encuentra en una condición at the money, el valor de la prima en relación a su valor mínimo se maximiza. Es decir, es donde la diferencia entre la línea punteada y la línea continua que refleja el valor mínimo de la opción se hace más grande. Y esto es, repito, porque es el punto en el cual estamos maximizando la diferencia entre el valor mínimo y el valor de la opción. Esa diferencial también se da a conocer o se conoce como el valor en el tiempo de la opción. Es decir, nosotros podemos decir que una opción tiene dos grandes componentes. Una prima tiene dos grandes componentes. El valor intrínseco y el valor en el tiempo. El valor intrínseco no es más que cuánto ganaríamos nosotros con esa opción si la ejercemos el día de hoy, o si no la ejercemos, o es 0 o es S menos X en el caso del call. Es decir, el valor intrínseco equivale a su valor mínimo, pero el valor en el tiempo es el valor que el mercado le pone a la prima por la probabilidad de ganancias futuras. Por lo tanto, mientras estamos en una condición at the money, ese valor en el tiempo se maximiza para los diferentes valores de las opciones que están siendo negociadas. De más está decir que, por supuesto, lo que termina sucediendo cuando la opción se acerca a su vencimiento es que esta línea punteada tiende a su valor mínimo. Por ende, el valor en el tiempo tiene que ser una función del tiempo que le quede a la opción. Mientras menos tiempo le quede a esa opción, su valor tiende a ser el valor mínimo de la misma.